Fíjense que vivimos en la era de los corazones biónicos, las cirugías robóticas y estas válvulas maravillosas que se implantan por catéteres milimétricos. Sí, exacto, una maravilla técnica de nuestra época. Totalmente. Y sin embargo, cuando revisamos la literatura cardiológica global para el análisis de hoy, resulta fascinante y a la vez súper desolador ver que uno de los mayores destructores de la anatomía cardíaca pues sigue siendo una simple infección de garganta mal curada en la infancia. Es una realidad clínica muy fuerte. Hola a todos los que nos escuchan. Y justamente el reto clínico que vamos a desmenuzar hoy es una de las valvulopatías más implacables y complejas desde el punto de vista hemodinámico. Hablamos de la estenosis mitral. Así es. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es entender no solo cómo se daña esta válvula, sino cómo ese daño mecánico, termina por colapsar todo el sistema circulatorio. Claro, porque el verdadero problema con la estenosis mitral radica en su capacidad de alterar por completo la arquitectura de presiones del cuerpo humano. Para quienes nos escuchan, imaginemos la válvula mitral normal como las enormes compuertas de una presa monumental. Ajá, unas compuertas inmensas abriéndose. Exactamente. En condiciones fisiológicas óptimas, estas valvas se abren durante la diástole creando un orificio de entre 4 y 6 centímetros cuadrados. Es un espacio enorme, diseñado biológicamente para que la sangre fluya libre, súper silenciosa y con un gradiente de presión que apenas roza los 0 milímetros de mercurio. Pero la literatura que analizamos hoy nos describe cómo esa fluidez perfecta se colapsa, de plano. O sea, el problema inicia cuando esas compuertas se calcifican, se vuelven rígidas y el área valvular se reduce a menos de 1,5 centímetros cuadrado. Que es cuando ya marcamos el inicio de una estenosis severa. La carga global sigue siendo monstruosa, deja una firma imborrable en el sistema cardiovascular. Y para entender este colapso, los textos son contundentes al explicarnos qué destruye a la válvula. Sí, hay que ver los planos arquitectónicos. Porque, aunque existen causas raras como el lupus o calcificaciones masivas en adultos mayores, la fiebre reumática es la responsable absoluta en la inmensa mayoría de los casos. Indiscutiblemente. El proceso fisiopatológico es una cascada inflamatoria crónica que, de verdad, arde a fuego lento. Décadas después del episodio agudo de fiebre reumática, el tejido valvular sufre una infiltración persistente. O sea, décadas después de la infección en la garganta. Así es, pueden pasar 20 o 30 años, se deposita tejido fibroso, se forman vasos sanguíneos donde no debería haberlos, y ocurre un fenómeno mecánico devastador, que es la fusión de las comisuras. Claro, las esquinitas de la válvula se pegan. Se pegan irreversiblemente, y al mismo tiempo, el aparato subvalvular, las cuerdas tendinosas que actúan como los tensores de un paracaídas, se inflaman, se engrosan y se acortan, jalando todas las valvas hacia abajo, hacia el ventrículo. ¡Wow! Y el resultado anatómico que describen los patólogos es esa famosísima forma en boca de pez o en ojal. Para que nuestra audiencia visualice la magnitud del bloqueo, imaginen una autopista principal de 4 carriles donde el tráfico fluye a la perfección. Una imagen clarísima. Y de pronto, tras años de obras mal ejecutadas y abandono, la vía se reduce a un solo carril de terracería lleno de baches, la sangre que viene a altísima velocidad desde los pulmones choca de golpe contra esta barrera de concreto fibroso. Y es un caos vial absoluto. Al reducirse esa autopista anatómica, el sistema entero entra en una crisis hemodinámica brutal. Hay que recordar que la aurícula izquierda es una cámara diseñada biológicamente para manejar volumen, no presión. Sus paredes son delgaditas, ¿no? Súper delgadas. Pero frente a esta barrera física, la aurícula se ve forzada a generar un gradiente diastólico anormal, solo para mantener un gasto cardíaco mínimamente funcional. Una presión que normalmente ronda los 5 milímetros de mercurio puede dispararse por encima de los 25 milímetros. ¡Qué locura! Solo para empujar la sangre a través del embudo mitral. Y aquí las fuentes detallan una ley física que rige este embotellamiento y que francamente complica muchísimo el manejo médico. El gradiente de presión transvalvular. Exacto. Ese gradiente no aumenta de forma lineal con el flujo, sino que aumenta proporcional al cuadrado del flujo. Espera, a ver si entiendo. Si el gradiente aumenta al cuadrado del flujo, eso significa que cualquier cosa que acelere el corazón en estos pacientes es literalmente como pisar el acelerador de un auto a fondo mientras el freno de mano está puesto, ¿cierto? Es la mejor analogía que podríamos usar, totalmente. El motor, que en este caso es la aurícula, simplemente estalla en presión. Por eso, eventos fisiológicos súper cotidianos son pruebas de esfuerzo letales para estos pacientes. Como un embarazo, por ejemplo. Exacto. En un embarazo el volumen plasmático aumenta muchísimo, hasta un 50%, y la frecuencia cardíaca sube de forma natural. Eso precipita síntomas severos casi de inmediato. Claro, porque hay más volumen intentando pasar por un orificio rígido y chiquito. Y en menos tiempo, porque la diástole se acorta. Lo mismo ocurre con la fiebre, una infección, anemia o hipertiroidismo. Al acortarse el tiempo de llenado por la taquicardia, el flujo por segundo a través de la válvula se multiplica. Y por esa ley del cuadrado del flujo, la presión auricular alcanza niveles estratosféricos. Casi instantáneamente. Y toda esa presión hidrostática acumulada, pues no se queda ahí aislada, ¿verdad? Al no tener válvulas protectoras entre la aurícula y las venas pulmonares, esta fuerza mecánica retrocede como un tsunami silencioso hacia los pulmones. Sí, la presión capilar pulmonar aumenta dramáticamente, superando la presión que mantiene a las proteínas y líquidos dentro de la sangre, y el líquido es empujado físicamente hacia el espacio intersticial y los alvéolos. Básicamente, una inundación retrógrada. Tal cual. Los pulmones se vuelven rígidos, súper pesados. El paciente empieza experimentando falta de aire al hacer esfuerzos, luego no puede respirar al acostarse y en el peor de los escenarios desarrolla un edema agudo de pulmón. Y el viaje de la presión no termina ahí en los pulmones. Las arterias pulmonares reaccionan a esta congestión crónica contrayéndose, lo que nos genera una hipertensión pulmonar reactiva. Y esto nos lanza directo al lado derecho del corazón. Claro, el ventrículo derecho, que anatómicamente es una bomba diseñada para trabajar contra una resistencia bajísima, de pronto se topa con un muro de alta presión enfrente. Termina hipertrofiándose, dilatándose y pues eventualmente claudicando.
Y esa falla derecha culmina en la clásica tríada que vemos en los hospitales: hígado grande y doloroso, acumulación de líquido en el abdomen, o sea, cistis, y un edema periférico en las piernas muy marcado. Es impresionante. El defecto original estaba confinado a un orificio izquierdo de apenas 1 centímetro, pero termina destruyendo por completo la mecánica de todo el sistema cardiovascular. Por eso, cuando armamos el rompecabezas clínico junto a la cama del paciente, la inspección física de toda esta destrucción es inconfundible. Las guías clínicas señalan signos visuales clásicos como la famosa facies mitral. Ah, sí, las mejillas rojas y moradas. Exacto. Observamos a los pacientes con una hiperemia malar crónica. Sus mejillas muestran estos parches eritematosos con un matiz medio violáceo o francamente cianótico. Es el resultado directo del bajo gasto cardíaco combinado con la congestión venosa sistémica. Y si uno baja la vista hacia el cuello, la ingurgitación yugular, ahí latiendo, nos relata en tiempo real cómo está fallando el ventrículo derecho. Pero siento que el verdadero arte diagnóstico se despliega al poner la campana del estetoscopio sobre el pecho. La auscultación en la estenosis mitral es una secuencia acústica verdaderamente fascinante. Para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento la banda sonora de una casa antigua en medio de una tormenta. Los textos nos describen primero un primer ruido cardíaco súper fuerte, luego un chasquido de apertura, un retumbo a la mitad de la diástole y un refuerzo al final. Traducido a tu analogía, ¿cómo sonaría? En su marco. Y el retumbo posterior es el viento colándose a la fuerza y aullando por la pequeña rendija. Es brillante y muy exacto, porque diseccionar la mecánica de esos sonidos nos revela la fisiopatología pura. Ese primer ruido intenso, el azote de la puerta, ocurre porque la elevadísima presión en la aurícula mantiene las valvas mitrales abiertas de par en par hasta el ultimísimo milisegundo. Claro, se tardan en cerrar. Sí, y cuando el ventrículo izquierdo por fin se contrae y su presión supera la auricular, las valvas tienen que recorrer una distancia máxima para cerrarse. Chocan con una fuerza brutal. ¡Pum! El azote. Y luego viene el chasquido de apertura. A medida que el ventrículo se relaja, la tremenda presión que hay en la aurícula empuja bruscamente ese tejido fibroso hacia abajo. El chasquido es el momento exacto en que las valvas fusionadas alcanzan su límite de elasticidad y se tensan de golpe. Como la lona de un velero atrapando una ráfaga de viento fuertísima. ¡Qué buena imagen! Un detalle clínico súper crucial que mencionan nuestras fuentes es que la distancia en tiempo entre el segundo ruido y ese chasquido es un indicador directo de severidad. Así es. O sea, mientras más cerca esté el chasquido del segundo ruido, más grave es la estenosis, ¿no? Totalmente, porque una presión auricular masivamente alta va a forzar la apertura de la válvula mucho antes en la fase diastólica. Inmediatamente después del chasquido, el flujo súper turbulento atravesando el orificio calcificado genera el clásico retumbo de baja frecuencia. Y el refuerzo del final. Ese refuerzo presistólico, el último empujón sonoro, es la contracción activa de la aurícula, la patada auricular exprimiendo los últimos mililitros de sangre a través del embudo antes de que inicie la sístole del ventrículo. Claro, pero nuestras fuentes señalan que ese refuerzo final exige a fuerza un ritmo sinusal. O sea, si la aurícula se rinde ante tanta dilatación y entra en fibrilación auricular, se pierde la contracción coordinada, y ese sonido simplemente se borra del espectro. Desaparece por completo. Ahora, auscultar la turbulencia es poesía clínica, me encanta, pero la cardiología moderna demanda métricas milimétricas para decidir si vamos a abrir un tórax, y las guías internacionales coronan a la ecocardiografía como la herramienta reina y definitiva. Sin duda alguna, es el rey del diagnóstico. Vemos muchísimo el uso del eco bidimensional, midiendo y trazando los bordes, pero el estándar de oro actual se inclina fuertemente hacia la ecocardiografía en 3 dimensiones. Que te permite rotar la válvula virtualmente, ¿cierto? Exacto, te permite rotarla y verla desde la aurícula o el ventrículo para medir el orificio geométrico real, eliminando los sesgos anatómicos que te dan los cortes planos del 2D. Pero la ecografía no solo mide el área. Ajá, también te dice si se puede operar. Justamente, determina la viabilidad de una intervención a través del sistema de puntuación de Wilkins, conocido comúnmente como el ECO Score. Que es básicamente la frontera entre mandar al paciente a intervencionismo con catéter o a una cirugía de corazón abierto. Así es. Este ECO Score evalúa 4 parámetros críticos de la válvula, dándole puntos del 1 al 4. Revisa la movilidad de las valvas, qué tan grueso está el tejido, el grado de calcificación que tiene y, de manera fundamental, el engrosamiento del aparato subvalvular. Ese último punto es súper clave. Si las cuerdas tendinosas debajo de la válvula están fusionadas como en un bloque sólido de calcio, pues abrir las valvas por arriba no sirve de nada, porque la verdadera restricción está abajo, en el sótano. Totalmente de acuerdo. Un puntaje de Wilkins por debajo de 8 nos sugiere una anatomía favorable para entrar con un catéter y abrir la válvula con un globo. Pero puntajes altos nos gritan que la arquitectura está tan deformada que intentar repararla a ciegas terminaría en un desgarro catastrófico. ¡Qué miedo! Y bueno, en medio de todas estas reconstrucciones en 3D súper avanzadas, el viejo y confiable electrocardiograma sigue aportando datos vitales. La dilatación masiva de la aurícula deja una huella eléctrica inconfundible, la famosa onda P mitral. Que es un concepto hermoso de pura física aplicada a la electrofisiología. En un corazón normal, la onda P representa cómo se despolarizan ambas aurículas casi al mismo tiempo. ¿Y qué pasa en la estenosis? Pues cuando la aurícula izquierda está masivamente dilatada por la presión, a la señal eléctrica le toma más tiempo viajar a través de toda esa superficie de tejido crecido. Físicamente se tarda más. Y el resultado es que la porción izquierda de la onda P se retrasa, formando una onda ancha, prolongada y con una muesca en medio. Como la espalda de un camello con 2 jorobas. Ahora, leyendo las guías de práctica clínica, surge un detalle que la verdad me pareció casi anacrónico. O sea, teniendo ecocardiogramas transesofágicos y mapeos en 3D, los protocolos siguen insistiendo en la placa simple de rayos de X de tórax. Es una duda muy común. Hablan de buscar signos de redistribución y el clásico perfil izquierdo de los 4 arcos. Uno podría argumentar que someter al paciente a una radiografía es innecesario cuando un eco ya nos da las presiones exactas, ¿no? Podría parecer redundante, pero no lo es. La placa simple de tórax aporta una perspectiva integradora que es invaluable.
Mira, la ecocardiografía disecciona el motor del coche milímetro a milímetro, pero la radiografía evalúa el impacto en todo el chasis y en el sistema de escape. Ah, me encanta esa comparación. Nos da el panorama general del daño. Que se forma porque la orejuela izquierda protruye debajo de la arteria pulmonar, es nuestra confirmación visual de que hay una remodelación anatómica severa, y ver cómo el flujo sanguíneo se redistribuye hacia arriba, hacia los vértices pulmonares, nos confirma la magnitud de la falla hemodinámica. La radiografía no diagnostica la válvula, calibra qué tan descompensado está el paciente. Ok, tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, ya he evaluado el daño auricular, el daño a los pulmones y al ventrículo derecho. La urgencia gira lógicamente hacia el tratamiento. Desobstruir este embudo requiere decisiones súper precisas, desde fármacos hasta bisturí. Y hay que dejar algo clarísimo desde el principio. Ninguna pasilla disuelve el tejido fibroso ni va a separar unas comisuras que ya están fusionadas. Claro, el daño mecánico ya está hecho. Básicamente los fármacos son como mandar a un agente de tránsito a organizar el caos vial de nuestra autopista bloqueada, ¿verdad? Es una excelente forma de verlo. El tratamiento médico es de estricto soporte hemodinámico. Basándonos en la mecánica del cuadrado del flujo que discutimos, el objetivo cardinal es prolongar la diástole. Se usan betabloqueadores o bloqueadores de canales de calcio para mantener la frecuencia cardíaca bajita y darle a la sangre esos segundos vitales extras para lograr cruzar el orificio. Y además de organizar el tráfico y usar diuréticos para vaciar un poco los pulmones inundados, el otro gran pilar médico es prevenir coágulos. Una aurícula gigante que está fibrilando y con la sangre estancada es literalmente una incubadora de trombos letales. Eres un peligro constante. Y aquí las guías establecen un límite infranqueable que me sorprendió mucho en nuestra era médica moderna. El uso de anticoagulantes orales de acción directa, los famosos DOACs, está estrictamente contraindicado en la estenosis reumática. Es un paradigma clínico fascinante, sin duda. Sí, porque teniendo anticoagulantes modernos, súper cómodos que no requieren estarse monitoreando cada mes, los textos exigen volver a los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina. ¿Por qué pasa esto? La justificación de las fuentes profundiza en la fisiopatología pura de la estasis reumática. En estos pacientes, el coágulo no se forma únicamente porque la sangre vaya lento, se forma porque la sangre estancada está rozando constantemente contra un tejido valvular que está severamente cicatrizado e inflamado por la fiebre reumática. Ah, o sea, el daño en el tejido activa directamente la coagulación. De forma masiva, activa por completo la vía de contacto de la coagulación. Es un ambiente trombogénico abrumador. Los DOACs, que son muy buenos pero solo inhiben un solo factor de la cascada, ya sea el factor 10A o la trombina, de plano se ven superados por esta hiperactivación masiva impulsada por la anatomía reumática. Se quedan cortos, pues. No dan el ancho. Exactamente. Los ensayos clínicos demostraron que solo los antagonistas de la vitamina K, que bloquean la producción en el hígado de múltiples factores simultáneamente, logran una supresión lo suficientemente amplia para proteger a estos pacientes de un evento cerebral catastrófico. Es de los poquísimos nichos en cardiología donde el fármaco más antiguo sigue reinando sin competencia. Increíble. Bueno, y una vez que el paciente está estabilizado con medicinas y su sangre está bien anticoagulada, la anatomía obstructiva sigue ahí en el corazón. Y eventualmente tienes que meter dinamita controlada, que sería el balón, para abrir el paso o de plano construir una caseta de cobro completamente nueva, que sería la cirugía. Así es la secuencia. Si el eco-score de Wilkins nos lo permite y confirmamos con un eco transesofágico que no hay coágulos escondidos en la orejuela, el primer abordaje es la comisurotomía mitral percutánea con balón. Que es un procedimiento súper elegante, ¿no? Muchísimo. Su elegancia radica en que es mínimamente invasivo. Se avanza un catéter desde la vena femoral en la pierna, se cruza el tabique que divide las aurículas y se posiciona un balón especial directamente a través del orificio estrecho de la válvula mitral. Y al inflar el balón bajo visión fluoroscópica, la fuerza de expansión desgarra de forma súper limpia las comisuras fibrosas. O sea, no corta tejido nuevo, simplemente fractura la unión patológica que creó la fiebre reumática. Y eso devuelve un área valvular funcional y tumba el gradiente de presión casi en tiempo real. Es espectacular verlo. Pero claro, cuando las valvas están convertidas en bloques de calcio duros, inflar un balón ahí adentro destrozaría toda la estructura, causando una insuficiencia mitral insalvable. Y en esos casos, el último recurso es la sala de operaciones tradicional, ya sea intentar separar las comisuras a cielo abierto conservando la válvula original del paciente, o de plano, hacer un reemplazo completo con una prótesis mecánica o biológica, asumiendo, por supuesto, los riesgos de anticoagulación permanente o de que la prótesis se deteriore con los años. Sí, es el final del espectro terapéutico. La cirugía arregla la pieza, pero no borra el daño que ya sufrió la aurícula y el riesgo de arritmias futuras. Pues, sintetizando todo este recorrido anatómico, el día de hoy hemos trazado la evolución de una enfermedad que transforma un flujo laminar y silencioso en una turbulencia brutal y destructiva. Así es, comienza con una inflamación casi microscópica y obliga a la aurícula a elevar sus presiones hasta ahogar a los pulmones y hacer claudicar al ventrículo derecho. Exploramos cómo el eco de toda esa destrucción resuena en un chasquido de apertura al escuchar el pecho, y cómo la medicina moderna usa scores súper precisos para decidir entre un balón percutáneo o abrir el corazón. Queda clarísimo que esto no es solo un problema en una valvulita del lado izquierdo. Para nada. Es un síndrome hemodinámico multisistémico que te exige entender a fondo la física de fluidos y la electrofisiología. Este análisis tan exhaustivo nos deja con una reflexión final ineludible. Pasamos todo este rato discutiendo sobre ecocardiografías en tercera dimensión, cateterismos avanzados y hemodinamia de punta para corregir válvulas rígidas. Ajá, pura tecnología de primer mundo. Y sin embargo, la raíz de toda esta movilización hipermoderna sigue anclada en la falta de acceso a un antibiótico básico, a una simple penicilina para tratar una infección de garganta por estreptococo en la niñez. Es una gran paradoja médica. Nos obliga a preguntarnos seriamente hasta qué punto la geografía socioeconómica de una persona termina dictando, de forma mecánica y cruel, el grosor y la flexibilidad de sus propias válvulas cardíacas décadas después.